Cuando ocurre el cambio presenta. Devocionales de Ellen G. White. El Cristo triunfante. Matutina correspondiente al 8 de junio. Aprendió a dirigir por medio del servicio. A Eliseos, hijo de Safat, de Abel Meholat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Primera de Reyes 19:16. Dios llamó a Eliseo no desde una posición de poder, sino desde el trabajo diario. Antes de dirigir, fue llamado a servir. El verdadero liderazgo comienza en la obediencia y el servicio. Párrafos 1 y 2. Habríamos bien en considerar el caso de Eliseo cuando fue elegido para su obra. Eliseo era de una familia que había guardado la antigua y verdadera fe de Israel. Aún en la cautividad hubo almas que no se pertuvieron ni apostataron, y esta familia estaba dentro de los 7,000 que no habrían doblado sus rodillas ante Baal. El profeta Elías estaba por poner fin a sus labores terrenales. Otro había de ser llamado para impulsar la obra que debía de hacerse en ese tiempo. En su viaje, Elías fue orientado hacia el norte. Ahora parecía que todo estaba floreciendo como para redimir el tiempo de hambre y necesidad. Las lluvias que cayeron habían hecho más por la tierra que por los corazones de la humanidad. Aquella se encontraba mejor preparada para la labor que los corazones del apóstata Israel. Veamos primero el contexto espiritual en el que surge Eliseo. En medio de la apostasía general, como ya sabemos, Dios tenía un remanente fiel, 7,000, que no habían doblado su rodilla ante Baal, ¿no? Y la familia de Eliseo formaba parte de eso, que no habían caído ante Baal, ¿no? Miren qué interesante. Dios siempre preserva a quienes permanecen fiel, aun cuando la mayoría se aparta. El llamado de Eliseo no fue una casualidad, fue el resultado de una vida ya alineada con Dios. Y la Escritura lo confirma en el versículo de entrada. Yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Dios llama a los fieles que han permanecido firmes en silencio. Párrafos 3 y 4. Por donde mirara, la tierra que veía pertenecía a un hombre que no había doblado su rodilla ante Baal, cuyo corazón había permanecido indiviso al servicio de Dios. El dueño de esa tierra era Safat. Gran actividad se desplegaba en la economía del campo. En tanto los rebaños disfrutaban de los verdes pastos. Las hacendosas manos de los siervos sembraban la simiente para la cosecha. La atención de Elías se dirigió a Eliseo, el hijo de Safat. Eliseo había recibido su educación lejos de la ciudad y de la disipación de la corte. Había sido preparado para que adquiriera hábitos de sencillez y obediencia a sus padres y a Dios. Pero aunque de espíritu humilde y tranquilo, Eliseo no tenía un carácter voluble. Poseía integridad, fidelidad, amor y temor a Dios. Tenía la característica de un gobernante, pero junto con ellas poseía la mansedumbre del que está dispuesto a servir. Su mente se había ejercitado con las cosas pequeñas para ser fiel en lo que había de hacer, de tal manera que si Dios lo llamaba a actuar más directamente en su favor, estuviera preparado para oír su voz. Ahora, mis hermanos, entendamos cómo Dios prepara a quienes va a usar. Eliseo no fue llamado en la corte, sino en el hogar y en el trabajo, aprendiendo obediencia y disciplina y sencillez, mis hermanos. Su carácter fue moldeado en lo cotidiano, en las cosas pequeñas, mis hermanos.
tenía cualidades de un liderazgo según los párrafos que leímos. También tenía un espíritu dispuesto a servir. Y la Biblia nos dice, mis hermanos, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y eso se encuentra en Lucas 16:10. Dios, mis hermanos, prepara en lo pequeño antes de confiar en lo grande. Y Eliseo estaba listo porque había sido fiel antes de ser llamado. Último párrafo. En la casa estaba rodeada de bienestar, pero él sabía que a fin de obtener una educación completa debía ser un obrero constante en cada área de la obra que se debía realizar. En ningún aspecto consentiría en estar menos informado que los siervos de su padre. Primero, habría de aprender a servir y de este modo sabría cómo dirigir, instruir y ordenar, mientras realizaba todas sus actividades empleando los talentos conferidos por Dios al servicio de su padre en aquella empresa doméstica. También había consagrado al servicio del Señor. Y finalmente, mis hermanos, veamos el principio clave del liderazgo espiritual. Eliseo atendió algo esencial. Para dirigir primero hay que aprender a servir. No buscó posición, buscó preparación. No buscó reconocimiento, sino que buscó fidelidad, mis hermanos. Su vida muestra que el servicio forma el carácter del verdadero líder. Y la Biblia declara en Mateo 20:26, el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El liderazgo en el reino de Dios se basa en el servicio, no en el poder. Así que, mis hermanos, la vida de Eliseo nos enseña que Dios no busca grandes talentos sin carácter, sino corazones fieles dispuestos a servir. Y antes de que el Señor levante a alguien, Dios lo forma en lo pequeño. Y por eso, mis hermanos, les seguimos invitando que nos acompañen cada mañana para seguir creciendo en este proceso de preparación espiritual. Y con este pensamiento en nuestros corazones, postrémonos para así orar a nuestro Padre Celestial. Señor, enséñanos a servir con humildad. Prepáranos en lo pequeño para poder ser fieles en lo grande. Forma nuestro carácter conforme a su voluntad y que podamos ser ejemplo para los demás y que cuando usted nos llame a la obra podamos cumplir con la misión que usted nos ha llamado. En el nombre de Jesús, amén. Y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.